¿Qué tal, chavos, chavas del curso de ecuaciones diferenciales? Vamos a continuar con el siguiente método de solución de ecuaciones diferenciales, no perder de vista, ecuaciones diferenciales orden uno y grado uno. Ok, bueno, en este caso toca a lo que son las ecuaciones diferenciales homogéneas. En este caso, va a haber dos fases para llegar a la solución de la misma, de la ecuación diferencial homogénea. La primera fase, como muchas ecuaciones que vamos a ver en el curso, va a ser una fase de identificación. Les comentaba, esta fase parece sencilla, no se ve mucho en los ejercicios por el hecho de que seguido pues se les da un bonche de ecuaciones a resolver y pues obvio, todas son relacionadas con el tema, pero les digo, sí es importante que lo planteen. Ok, les decía, estamos con la forma de ecuación diferencial ordinaria, orden uno, grado uno, es decir, una ecuación de este estilo. Ok, ¿cómo le hago para identificar cuándo tengo una ecuación diferencial homogénea? Hay varias metodologías. Esta es una metodología medio incompleta, sinceramente, pero es una metodología que nos va a funcionar en el curso y es más o menos intuitiva, ¿sí? Ok, aquí les presento un primer caso. Ojo, aquí analizo simplemente la potencia, el grado de cada uno de los términos. Del término, ojo, el término m que acompaña el diferencial de x y el término n que acompaña el diferencial de y. Aquí este tiene potencia uno o grado uno, igualmente este. ¿Qué implica? Que ante una suma, este término va a tener grado uno. Ojo, analizo el correspondiente término, en este caso n. Tengo x a la que, x a la primera potencia, implica que igualmente tengo una potencia uno y por lo tanto, al ser el término m y n de la misma potencia, tengo que es una ecuación diferencial homogénea. Analicemos este otro caso. Aquí tengo x al cuadrado y al cuadrado. Observen que el 2 en este caso pues no me aporta nada hacia una potencia de la función. Ok, entonces, ojo, ambos teniendo el mismo grado, ¿qué pasaría? Me queda aquí que este es de potencia, por así decirlo, de manera intuitiva, potencia 2. Ojo, ¿qué implica aquí? Ante una suma, estos dos términos que tienen potencia 1, el término tiene también una potencia 1. ¿Qué implica? Que no son iguales y eso quiere decir que tengo una ecuación diferencial no homogénea. Este caso es interesante. ¿Cómo pudiera ser que esta fuera homogénea? Si simplemente en lugar de un más, este signo más de aquí, tuviera un por, tendría un x por y. En una multiplicación, los exponentes, si se pudiera realizar dicha multiplicación, es una operación incorrecta, tengan cuidado con eso, pero en cuanto a análisis de potencias de lo que estamos haciendo, esa multiplicación me daría un grado 2. Entonces, con ese cambio de signo de más a por en ese término, tendríamos una ecuación diferencial ahora homogénea. Pero bueno, así como está escrita, es no homogénea. ¿Qué onda con estos otros términos? Aquí, si se fijan, ni siquiera pude escribir una especie de potencia asociada con el término, porque al ser aquí un 1, eso equivale a una potencia cero, más y cuadrado, eso es una potencia, es un cuadrado o una potencia 2. En una suma, eso no se le puede asignar un factor o una potencia en común. Igual este término y por lo tanto, pues esto es no homogéneo. Si aparecieran funciones de este estilo, seno o coseno, quedaría indefinido, ¿no? Ya se vio por ahí en clasificación algunos ejercicios que esos son polinomios infinitos. Entonces ahí espero más o menos quede claro lo que es la parte de la identificación. No es insisto, no es la única metodología de identificación, pero sí es la más corta, ¿no? Sí es una forma así medio intuitiva, ¿no? Hay alguna literatura que le sugiere hacer una especie de cambio de variable, hacer un análisis y si hay se cumplen ciertas condiciones, se dice que tenemos una ecuación diferencial homogénea. Para este curso creo que es suficiente más o menos esta parte y es importante en los ejercicios que se van en clase, me van a tener que identificar o indicar mediante algo que escriban que están dándose cuenta que es una ecuación diferencial homogénea. Ok, vámonos ahora con la fase 2, ya la fase de la solución de la ecuación diferencial. Ok, se va a plantear en 4 pasos. Ya que identifiqué, insisto, que es una ecuación diferencial homogénea, voy a plantear primeramente voy a primeramente identificar, o bueno, plantear un cambio de variable. ¿Sí? Importante, v va a ser una nueva función.
Ojo con eso, porque luego lo tratan como una constante y de manera muy sencilla hacen derivadas, integrales, etcétera. No, v es otra función que en este momento de alguna manera desconozco. Voy a utilizarla como una variable de apoyo. Ojo con lo siguiente, si tengo que y es igual a v por x, puedo desarrollar fácilmente esta primera derivada. La derivada de y con respecto de x, voy a desarrollar como derivada de un producto. Este término creo que queda bastante claro. Es x, la derivada de x por, perdón, x por la derivada de v con respecto de x. Ojo con este término. Este término sería v, la derivada del perdón, el primero por la derivada del segundo. O sea, v por derivada de x con respecto de x. Ese término, otra vez, derivada de x con respecto de x es 1. Por eso ahí quedaría. Entonces, insisto, aquí si tienen alguna pregunta, duda, es básicamente desarrollar la derivada de un producto. Espero estén familiarizados con el tema. Ok, paso 2. Al tener una ecuación diferencial de primer orden, pues simplemente vamos a sustituir función y primera derivada, obviamente en la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Ese paso, mediante cierta algebrita, nos va a cambiar que la ecuación diferencial homogénea en una ecuación diferencial separable. Y aquí esperaría que ustedes estuvieran así como que, bien contentos. Espérenme, pues esas yo ya las sé resolver, soy prácticamente experto en ellas, ¿no? Ya es un tema que habíamos ya analizado, pero bueno, aquí se está de alguna manera retomando. Importante, no lo mencioné. Ojo, va a ser una ecuación diferenciable ecuación diferencial separable para dos variables, v y x. Es decir, ya no una ecuación diferenciable de y x tradicionalmente, sino una que tenga v. Como sustituimos y prima, ya no hay dependencia con y, sino con v y x. Ok, y pues finalmente, siendo una separable, ya podemos resolverla, pero vamos a resolver una ecuación diferencial para v, que implica que mi variable fundamental era y, entonces tengo que regresar a mi variable original. Este paso es más o menos sencillo, simplemente hay que recordar esta expresión, y igual a v por x, entonces en lugar de v pongo y entre x y hago el desarrollo. Ok, vámonos con un ejemplito. Ok, tengo esta ecuación diferencial. Esta forma es factible de que se analice si es homogénea o no. Pero bueno, causa un poquito de confusión. Ahorita lo planteamos. Ok, típicamente yo más bien les recomiendo esta forma, la forma m de x, n de y. Sí, esta forma que tengo en esta parte. Les digo, aquí les pongo el algebrita, tengo que multiplicar todo por x, hago ahí el desarrollo y llego a esta forma de aquí. En este caso, el primer término tiene una potencia 1 aquí ante la suma. X a la 1, Y a la 1. Ante la suma, ese sería también una potencia 1. ¿Y qué implica? Al tener la misma potencia ambos términos, tengo una ecuación diferencial homogénea. ¿Qué es lo que sigue? Cambio de variable. En lugar de y, pongo v por x y en lugar de la derivada, pongo esto. ¿Siempre va a ser eso? Sí, siempre va a ser eso. Les digo aquí, si quieren, no es necesario hacer el desarrollo de la derivada. Pueden tomarlo como formulita. Ok, ¿qué es lo que hacemos posteriormente? Planteamos o sustituimos en la ecuación diferencial. En lugar de la derivada que está aquí, ponemos el v más x derivada de v con respecto de x. Y eso es igual a ¿qué? A 1. Y en lugar de y, pongo ¿qué? V por x. Típicamente va a haber algunas cancelaciones, va a haber algunos términos que por ahí se van a eliminar. En este caso fue la x en el numerador y denominador. Ok, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda esta expresión e importante, en el siguiente paso, esta v que estaba del lado izquierdo, la paso para el lado derecho, se va a cancelar con la otra v y me queda una ecuación diferencial ahí más o menos sencillona. Aquí creo que la etiqueta está un poquito anticipada de separable porque todavía tengo que hacer algo más de algebrita. Pero en efecto, deben llegar a una ecuación diferencial de homogénea correctamente identificada, haciendo el álgebra correcta, la derivada igualmente, debo llegar a una separable. Ok, continuamos con la solución. Les decía, aquí sí ya esta tiene la forma en esta parte, ya tiene la forma de separable. Y les digo, siendo separable, pues ya sé que eso se resuelve mediante integración. Lado izquierdo, una integral muy sencilla. Lado derecho, otra integral, bueno, ya más o menos conocida. E importante, aquí hay un pequeño error. Aquí debió ser logaritmo de c para que se acople
con este otro. Sí, insisto, aquí debió ser, lo pongo aquí con el cursorcito, logaritmo natural de c para acoplarse con este. Y les digo, en principio hasta aquí acabaría lo que es el paso 3 en cuanto a que ya resolví la ecuación diferencial. El último paso, paso 4, es simple y llanamente regresar a mi variable original. Hago el despeje para v, en este caso pues ya entre x, y finalmente pues, lo planteo aquí, ¿no? Simplemente para darle una forma de ecuación diferencial, pero una forma de solución explícita, lo dejo de esa manera. Correcto. Sería todo por el video. Obviamente vamos a seguir con algunos otros ejemplos y ejercicios en clase. Muy bien, espero vaya quedando ahí más o menos claro el tema. Saludos, chavos.